¿De dónde vienen las ideas maravillosas? Mamá vuelve a pintar, por Frances Davenport, condensado de Lifetime Living. Hace 3 años, al morir mi padre, yo estaba enferma con influenza y no me sentía en condiciones de hacer el largo viaje desde Los Ángeles hasta el hogar paterno. Algunas semanas más tarde, cuando pude ir, encontré a mi madre sentada en la vieja silla de papá al lado de una ventana, con las manos cruzadas y en el rostro una expresión que claramente decía: yo voy a morir. Recordando lo felices que ellos habían sido juntos, me di cuenta de lo difícil que sería hacerla cambiar de pensamiento. Qué pequeña era. Jamás vi a nadie confundirse así y desaparecer tan lastimosamente en una gran silla de cuero. Me arrodillé junto a ella y tomé sus manos entre las mías. No llores, hija, me dijo. Todo marcha bien. Rápidamente volvió a retirarse a esa lejanía espiritual donde ya estaba empezando a sentirse más a gusto. Comprendí que si la dejaba así, su evasión la llevaría tan lejos que yo nunca podría hacerla volver. Hasta entonces nada parecía haber afectado su juventud ni su amor por la vida. La energía emanaba de sus dedos. Quizás, pensé, todo provenía de una misma fuente, y habiendo desaparecido esa fuente, tal vez mamá no tenía remedio. No pude contenerme allí. Me fui a dar un paseo por el jardín de rosas que ella siempre había cultivado con gran cariño, y vi que la hierba crecía donde nunca antes se hubiera atrevido a prosperar. Pasé al taller de carpintería detrás de la valla de arbustos, donde mi padre solía trabajar. Todo estaba limpio y ordenado, como él lo dejara, las herramientas en su sitio, los trozos de madera en montones iguales contra la pared. Abrí las hojas de la ventana que da al predio inmediato, como él solía hacerlo, y la vaca del vecino asomó la cabeza y me miró con aire melancólico. Recuerdo haberle preguntado una vez a mi padre cómo podía trabajar mientras una vaca lo contemplaba, y sonriendo me contestó: ella me ayuda, somos amigos. Me senté en el pequeño asiento que él me hizo cuando yo era niña. Entonces me sentí más sola que nunca en la vida. Si era necesario hacer algo por mi madre, yo estaba convencida de que a mí me correspondía intentarlo, pero sabía que no iba a poder hacerlo. Deseé ser niña aún y estar sentada en mi taburete, vigilando a mi padre mientras él fabricaba alguna cosa bonita para mí. Deseé que estuviera allí, muy cerca, algún poder a quien me fuera dado invocar y pedir ayuda. Por favor, Dios mío, dije, envíame una idea, y cualquiera que ella sea, la acogeré y la llevaré a cabo como la mejor solución. Estuve esperando largo tiempo. ¿Acaso no esperaba en realidad una respuesta? Y me sentí un poco avergonzada de mí misma y de mi plegaria. Espanté la vaca y cerré la ventana. Cuando torpemente me dirigí a la puerta, me herí en el dedo del pie con una tabla que sobresalía entre los listones recostados contra la pared. Era una tabla cuadrada, como de 90 centímetros de longitud y 3 de espesor, con los bordes biselados. La levanté y vi que contenía una pintura al óleo, hecha por mi madre cuando niña. Reconocí la escena: un arroyo, una pradera, una casita con árboles, donde yo jugaba de niña, y entonces recordé mi oración. El primer fulgor volvió a los ojos de mi madre al ver el cuadro. ¿Qué edad tenía cuando ella lo pintó? 17 años tal vez. ¿Habría pintado algo más? Oh, mucho más, pero todas sus pinturas las fue regalando. A las gentes parecían gustarles, mas ella no podía ni pensar en volver a pintar, era ya muy vieja. Fue así como se conocieron mamá y la abuela Moses, la famosa pintora contemporánea de 91 años. Por una corazonada, escribí a la abuela Moses relatándole toda la historia de mi padre y mi madre y contándole que ésta decía sentirse muy vieja para pintar. Exactamente a vuelta de correo aéreo, mi madre pudo leer la contestación. Preguntó quién era la autora de aquella carta, cómo sabría que ella existía y por qué le escribía. Mi madre sonrió leyendo las opiniones de la abuela Moses sobre la edad, el arte de preparar fresas en conserva, la pintura y cómo estas dos últimas cosas son casi lo mismo. Agregaba la abuela Moses que nunca había dejado de asombrarle el hecho de que le pagaran por algo que era una distracción hacer,
En cuanto a lo de sentirse muy vieja para pintar, bendito sea Dios, ella había comenzado a los 77. Mi madre opinó que era maravilloso que la abuela Moses fuera una artista de fama mundial cuando había principiado tan tarde en la vida, pero me reprendió suavemente por haber molestado a aquella amable anciana y me pidió que guardara la carta en un lugar adecuado y seguro. Entonces se echó hacia atrás en su silla y cerró los ojos. Al contemplar su rostro tan cansado y triste, tan apartado de la vida, temí haber fallado en mi propósito. Regresé al asiento de madera en el taller de mi padre y me puse a examinar cada una de las posibilidades de solución. Pero no podía tener fe en el propósito, porque yo estaba segura del fracaso. Y sabiendo lo que ella sufría pensando en mi próximo viaje, cuán solitaria se iba a sentir y cómo la soledad alimentaba su desesperación, me hundí otra vez en el dolor y las lágrimas. Volví a Los Ángeles vía Nueva York. Al llegar a casa me esperaba una carta de mi madre. En ella me decía haber recibido los lienzos y las pinturas que le envié de Nueva York. Me contaba que había pensado mucho en la carta escrita por la simpática anciana y que después de leerla nuevamente, de improviso se le ocurrió pensar en dónde pude permanecer tanto tiempo aquel primer día. Recordó mucho el taller de mi padre. Transcurridos unos instantes tuvo el valor para entrar allí. Abrió la ventana como él acostumbraba hacerlo y la vaca del vecino asomó la cabeza. Entonces comprendió que debió haber sido en ese lugar donde yo había encontrado el viejo cuadro. Se sentó en el asiento de madera y lloró largo rato. Pidió a Dios perdón por haberle olvidado y se acusó de haber hecho muy poco esfuerzo para sobreponerse a la adversidad. Luego, sentada allí mirando a su alrededor, se dijo que el taller no sería un mal sitio para pintar. Así pues, en estos días ha estado muy ocupada para escribir cartas. Entre otras cosas, ha encontrado un grupo de personas amigas, de todas las edades, que gozan pintando, y ha decidido, como aquella amable anciana que comenzó tan tarde, que los años de experiencia obtenidos de una vida larga y buena se pueden traducir en habilidad para hacer cualquier cosa, inclusive para pintar. Dice que la pintura le está manchando sus vestidos de casa, y que si no me parece que sería mejor ponerse overol para trabajar. Claro que me parece. Y no como una consecuencia definitiva, sino solo para tratar de dar la interpretación momentánea a una vida de trabajo y constante crecimiento, me pregunto, ¿sé yo de dónde vienen ciertas ideas maravillosas? Lo sé, ciertamente que sí.